antes. De todos modos vamos a seguir caminando. Y aquí, esta exposición se llama Entre telas por razones obvias. Todo está uniendo telas, pegando unas sobre otras, cosiéndolas, pintándolas. No es de extrañar, porque yo me crié, además de la escuela y la calle, en 2 lugares de trabajo. Y uno de ellos era la tienda de miscelánea de mi madre y de mi tía, que está aquí. Aquí está mi madre frente a la tienda y, de hecho, mi primer oficio, sin yo saberlo, fue de niño ayudar a decorar los escaparates que daban a la avenida Ponce de León. De tal modo que yo hice instalaciones antes de que las instalaciones se conocieran como tales, y mucho menos yo sabía eso. Y yo lo que hacía era seguir instrucciones, los zapatos acá, la cartera allá, el trajecito por aquí, qué sé yo. Y es muy curioso porque esto es tomado de una foto en blanco y negro de mediados de los años 40, y yo recordaba el color del traje de mi madre. Hay cosas que uno las recuerda siempre, otras uno las olvida, y qué bueno, porque hay que olvidar muchas cosas porque no vale la pena recordarlas. Además, uno quisiera que no hubieran sucedido, pero hay cosas que uno recuerda. Entonces, esa tienda se llamaba Las Muchachas, porque estaba atendida por unas jóvenes muy bellas que a la usanza de entonces, ya no, ya tú entras en una tienda, tienes que buscarlo todo. Si quieres una información, tienes que prácticamente caer al piso con un ataque epiléptico para que llamen a una ambulancia. No, pero antes no, habían 2 de las empleadas bellísimamente ataviadas, con la faldita corta a la usanza de la época y unas piernas fabulosas, recibían al cliente y decían: caballero, ¿gusta pasar? Buenos días. Y entonces imagínate, el caballero o la dama que entraba allí salía con algo siempre, porque mi madre era de las que iba y decía: ah, fue una clienta fulanita, qué bueno que viniste porque ayer recibí un cargamento y he sacado un traje, mira, lo voy a buscar, mira, tiene tu nombre. Desde que lo vi, sabía que era para ti. Olvídate de venta segura. Yo creo que yo debo mi supervivencia en este mundo difícil del arte, no a la pintura que hago, sino al cuento que hago. Yo vivo del cuento, pero lo aprendí temprano. Pero en ese mismo tiempo, ahí mi padre, que era otro capítulo, se fotografió en la playa de la 50 en el condado, que se llamaba de la 50 porque era la parada número 50 del tranvía. Nosotros vivíamos en el Condadito. El Condadito era un barrio muy pequeño de una incipiente clase media, un barrio que estaba entre la calle Wilson y la avenida Ponce de León. De la Wilson para abajo era el condado, que eso ya era la gente que tenía con qué. Pero nosotros caminábamos del Condadito hasta la playa. Y mi padre y sus amigotes hacían de las suyas en la playa. De más está decir cuál era mi padre, porque el más presentado de todos, porque uno tiene que echarle siempre la culpa a la genética. Entonces, aquí, esta es una foto que pesqué de la internet, y es una familia de Corozal, donde está, sin yo saberlo, pero lo averigué luego, la mamá de una querida amiga, Arlene Ríos Rigau, historiadora y curadora del arte, y fue la que promovió, la primera directora del proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Entonces había un chamaquito en la foto que se me pareció a mí cuando yo tenía esa edad y en ese tiempo.
Y pues lo convertí, este soy yo. Me metí ahí de contrabando, porque a uno lo vestían así de marinerito y esa vaina. Y esto, en el cuadro original, las rejas están detrás y el piso no es una alfombra, sino son losetas floridas. Pero yo decidí que, como todas las familias puertorriqueñas vivimos tras las rejas, pues que iba a traer las rejas al frente. Y la alfombra, pues hice una alfombra porque siempre he tenido la fantasía de las alfombras voladoras que leí en los cuentos de las 1001 noches en mi infancia. Y pues es combinación, todas aquí son telas mezcladas. Aquí hay terciopelo calado, damascos, brocados, fieltro y la pintura es en acrílico. Y si van a ver, uno piensa que las rejas están encima, pero no, la reja es el hueco. Son listas de tela pegadas sobre el lienzo, sobre el fieltro. Es una cosa que tenemos la manía los artistas de mirar las cosas al revés. Entonces, es de hacer una cosa otra, ¿verdad? De inventar. Por eso es que todos los gobiernos nos consideran peligrosos y subversivos, y lo somos, porque lo que estamos siempre buscándole 5 patas al gato y le encontramos 10. Así es que tienes razón. Pasamos por aquí y allí está un retrato de mi abuela paterna, la implacable Doña Tere. Su nombre completo era Teresa Serabaus de Martorell, hija de catalanes, casada con mallorquín, mi abuelo, porque por parte de madre son criollos viejos de San Sebastián del Pepino, de todas las razas mezcladas de nuestra isla, pero por parte de padre eran más españoles, más bien catalanes y mallorquines. Hay que hacer la diferencia ahora. Pero entonces, esta es la mayor de mis tías, Carmelín, y mi tía Teresa, en los años 10. Aquí están por primera vez juntas mi madre y mi abuela, porque siguiendo la terrible tradición entre suegra y nuera, no se pasaban. Pero no, apenas se hablaba lo obligado. Digo, hay que hacer la aclaración, no todas las suegras eran. Yo tuve una suegra que era un amor, tan así que cuando nos divorciamos su hija y yo, tuve que ir a intervenir con ella para que perdonara a su hija de haberse divorciado de un hombre tan maravilloso. Pero yo le dije, es que ustedes no viven conmigo. Así es que la defendí, por suerte. La pobre, no. Yo no sé cómo me sobrevivió. Entonces, pues esta es mi madre, esta es mi abuela y este soy yo, o lo que queda de mí. Entonces, aquí estoy partiendo de una foto de mi padre conmigo en la misma playa del condado de la 50. Ahí estoy yo trepado. Es todo, no es que fuera así, la cosa no era tan dorada como uno la pinta, ¿verdad? Era una época difícil, pero nos ha tocado otra época difícil ahora. Así es que uno siempre tiene que darle la vuelta a las cosas, y una de las labores de los artistas es embellecer la realidad, inclusive cuando uno retrata lo terrible, lo dañino, hay que buscarle la vuelta. Y entonces llegamos aquí, que esto es uno de los meollos de esta exposición, es partiendo de un libro de mis dos amigos, Arcadio Díaz Quiñones, prologado por Gervasio García. Es un libro titulado 11 tesis sobre un crimen de 1899. Es el crimen de un cochero cagüeño mulato que mata a un soldado estadounidense que se propasa con su novia y lo agrede a él. Entonces él lo mató. Se le juzgó en una corte marcial después de haber cesado las hostilidades.
lo cual es totalmente ilegal, y en un idioma que él no conocía, él no sabía ni papa de inglés. Por supuesto que lo condenaron a muerte y lo iban a ejecutar cuando se movieron influencias políticas y lo pudieron, lo indultaron, bueno, indultaron no, le cambiaron la sentencia a cadena perpetua y lo mandaron a cumplir a la cárcel de Stillwater en Minnesota, en el noroeste de Estados Unidos. Hay 2 fotos en ese libro que los recomiendo encarecidamente, 11 tesis sobre un crimen de 1899, porque es un paradigma de lo que vendría después. Entonces, aquí está el perfil y los mugshots que llaman, que toman la policía. Alguien me preguntó en la visita guiada anterior que por qué esto, y digo, bueno, que los presos contabilizan los años por 5, 4, 5, y aquí están, este es el número que le dieron. Así es que vamos a pasar, porque esto, yo leí este libro en enero de ese año, en el mismo enero en que vinieron los terremotos que afectaron sobre todo a Ponce, y en mi taller se caían los pedazos del techo, trabajábamos con cascos de obrero de la construcción, y me entusiasmó tanto este trabajo que no cesé hasta que hice 11 cuadros. Yo no sabía qué hacer, hice estos 2 primeros y ya no me pude detener. Hice 11 que correspondieron a las 11 tesis. Van a ver ahora el resto de ellos. Aquí está el escenario del arresto, partiendo de una foto de entonces. Alguien en la visita guiada anterior me preguntó por qué los colores y por qué esas telas. Digo, bueno, porque yo quería reflejar esa época del fin de siglo y comienzo del 20, la época llaman victoriana o isabelina, los diseños, los colores, me hacerme eco de las fotos sepia. Entonces todo es mezcla de tela. Y debo decir que esto fue lo que originó luego las demás. Todo lo que vieron antes se hicieron después de esta serie, porque ya me encontré con este lenguaje del acrílico sobre las telas sobreimpuestas, pegadas y cosidas, y dije, aquí tengo algo que puedo desarrollar más allá de este tema. Y pues esto es cuando lo arrestan. Acá está partiendo de una foto en ese libro, que es el desembarque de las tropas de los Estados Unidos en Arroyo. Ven cómo el diálogo con los materiales te da cosas insospechadas. Este es terciopelo calado. Pues al usar esto como mar, da un efecto que no es literalmente el mar, pero es una alusión muy bella que se la debo a la tela. Igual que cuando el pincel va sobre el terciopelo, te da una cosa granulada, evanescente, ¿no? Esto es partiendo de una foto del libro. Aquí es de una foto también de la calle en Caguas, donde sucedieron los hechos. Y acá es partiendo de una foto de la cárcel en Stillwater, Minnesota. Pero aquí hacemos un giro hacia acá y les muestro algo que tiene que ver y no que ver, porque ya es otra técnica. Les había dicho anteriormente, o no sé si lo dije, que yo me crié en 2 sitios de trabajo, no señalé el otro. La tienda de mi madre y de mi tía, era una tienda grande para ese tiempo, en la avenida Ponce de León, en la 17, ella la conoció. Es una tienda de 3 pisos, decía, es una tienda por departamento, no, era cosa, eso fue la época dorada de mi familia, porque la vida de mi familia era como una montaña rusa,
A veces teníamos, más o menos vivíamos, otras veces teníamos un capital y otras veces no teníamos casi ni que comer. Así que por eso es que yo me considero un sujeto desclasado, porque como he estado en todas las clases, ya no sé ni quién soy, ni me interesa saber. Quiero averiguar en algún momento. Pero entonces me crié en parte en el taller de carpintería de mi abuelo, un mallorquín laborioso, enjuto, así carraspeante, como yo seré y ya estoy siendo. Y estos son 3 banderas que decidí hacer en este momento de nuestro país. Lo hice casi, creo que hace año y medio, 2 años. La primera es madera, porque mi abuelo nunca logró enseñarme ni a clavar un clavo ni a serruchar una madera. Pero yo lo que hacía era zambullirme en las montañas de acerrín y viruta, comer madera, olerla, nifiarla, nifiador de madera, así. Y ahí me quedé, nunca aprendí nada de carpintería, pero luego, cuando por fin decidí ser artista, mis maestros Omar y Tufiño me enseñaron a tallar la madera, a grabar. Y ahí reivindiqué la herencia de mi querido abuelo, que no vivió para verlo, pero yo sé que lo agradece. Entonces, esta es la bandera de Puerto Rico partiendo de los desastres naturales, los terremotos, la pandemia, los huracanes. Esta es la bandera de Puerto Rico, fruto de los desastres financieros, la corrupción gubernamental, la mala administración de nuestros bienes, la venta del país que continúa. Y entonces, como yo soy un optimista, cuando me tocó hacer la tercera, yo dije, espérate, voy a entintarla de blanco, y empecé a tallar, y de repente las barras de la bandera se convirtieron en troncos de árboles y echaron raíces, porque yo siempre creo que hay un futuro y que hay una luz, así es que hay que buscar en la tierra, y de hecho ahora mismo hay un resurgir de labrar la tierra, tantos jóvenes que están emigrando al interior, a la montaña, cultivando, desarrollando nuestra tierra, que si no es por ello nos vamos a morir de hambre. Seguimos por acá. Aquí, esto es, una vez desarrollé esta técnica, empecé a ver cosas, y esto apareció en el internet. Esta es una foto de don Pedro Albizu Campos en el Hotel Normandy. Don Félix Benítez Resach, que era el dueño del hotel y uno de los hombres más ricos de su época, albergaba de gratis a don Pedro, porque él era independentista. Y entonces esta foto era de don Pedro, su nieto, 2 de sus hijas y su esposa. Pero que a mí me impresionó tanto la relación del abuelo y el nieto, que empecé y dije, no, me voy a quedar ahí, lo demás va a quedar en sombra. Porque la imagen de don Pedro Albizu Campos es casi siempre la que hemos desarrollado, y yo también lo he hecho, es una imagen fiera, combativa, agresiva, pero yo sí tengo testimonios de amigos que lo conocieron y que me decían que su trato era una gente muy tierna, muy suave, nada de eso. Y aquí yo pude detectar esa relación. De hecho, cuando lo terminé dije, pero vea casi, si eso es casi esa imagen que tenemos de San Antonio de Padua con el niño, lo único que le falta es el pan. Y me dio mucho placer. De hecho, esta es una de las piezas que se vendió antes de abrir la exposición. He sido muy afortunado con esta exposición. La primera vez en mi vida que hay obras que se venden antes de abrir la exposición. Y algunas se están vendiendo durante. Así es que estoy bendecido. Porque sí, hay que, ¿verdad?, con qué se sienta la cucaracha.
Y aquí sigue la sesión de 11. Aquí está una imagen de el prisionero cuando lo trasladan en ferrocarril de Nueva York a Minnesota. Se detienen en Hastings, no son de Hastings, pero se detienen ahí. Y una señora se apiada del prisionero que ya estaba con el uniforme de preso y le regala un ramo de rosas silvestres. No hay foto de eso, yo me la inventé, porque me pareció tan particular ese gesto de piedad que lo hice. Entonces, aquí esta también está, la foto no existe. Esta es la causante indirecta o directa del crimen. Esta es una chica que era la novia de Rafael, que tenía un nombre de película, Inés Sandoval. Y entonces Inés Sandoval está en los récords de la corte como que dijo lo siguiente: yo me fui a mi casa y él a la suya. Lo que pasó después, no lo sé. Una contestación bien boricua. O sea, en el lenguaje de ahora, ella se culió, ¿verdad? Porque ella, yo no estaba allí. Y se fue para su casa. Y de hecho desapareció de la historia. Ambos desaparecieron. Luego de que sale de la cárcel, Rafael no se sabe más de él. Y esta es la cadena de poder que manejó todo el proceso. El gobernador militar de la isla en ese momento, Guy Henry, el presidente William McKinley, que luego fue asesinado en Estados Unidos, el alcaide de la prisión en Stillwater, el gobernador de Minnesota que le consiguió este abogado notable que logró que se procesara de tal modo que salió en vez de salió a los 5 años de la prisión. Esta es una señora de la alta burguesía de Stillwater, de ascendencia irlandesa, que le escribía cartas en español que sean traducidas al inglés para que pasara la censura. Y entonces tampoco existía ninguna foto de ella, así que me la inventé con sus propias palabras. Y aquí está. Y si tienen tiempo luego pueden leer la carta. Unas cartas muy hermosas, una mujer muy, muy tierna. Y aquí es partiendo de una foto que salió en el periódico de Stillwater cuando salió libre el preso Rafael Ortiz, que entró a los 19 y salió a los 24. Y esta es, ¿verdad?, las 11 tesis, un poco que provocaron todo el resto de la exposición. Y recomiendo encarecidamente la adquisición de ese libro que destapa una historia olvidada de Puerto Rico como tantas otras. Y aquí hay algo que quiero señalarles antes de seguir adelante. Esta pieza se titula Sino. Sino es sinónimo de destino. Pero yo, como soy un apasionado de las palabras y las letras y la caligrafía, empecé a hacer el sí y el no, y el sí y el no, porque estoy consciente, o mis manos lo están, del hecho de que nuestro país, que todavía no lo es, está debatiéndose siempre entre el sí y el no. Sí, no, sí, no. Y sí, no, si tú los unes son sino, destino. Pero yo espero que nuestro destino no sea eternamente ese sí y no, sino que en algún momento digamos sí. Pero aquí está cuando todavía es ese marullo de duda que nos arropa. Si es que por aquí seguimos. Si tienen alguna pregunta o comentario en el proceso, estoy dispuesto a contestarlo, no necesariamente con la verdad, ¿verdad? Pues yo invento mucho.
pero les prometo que será divertido. Si es que sigamos por aquí. Ajá, sí. ¿Qué representa el cuadro? El cuadro, pues, eso es como el encuadre, donde estamos enmarcados, donde estamos entrando o saliendo. Siempre un marco es un límite. Yo ni sé, inicialmente no lo hice por eso. Muchas veces los significados del trabajo de un artista, el mismo artista se los encuentra después que lo hizo, porque la mano sabe mucho más que uno. El cerebro es de los órganos más vagos del ser humano, porque tendemos a pensar siempre con los mismos patrones en la misma dirección. Uno de los instrumentos más útiles de cualquier artista es el proceso de trabajo mismo. Y eso se da no sobre la pintura, en la escritura, en la música, en el baile. Uno aprende haciendo. Uno no hace lo que uno sabe. Uno aprende haciendo. El arte es aventura y revelación. Lo que sí es que el artista tiene que tener, y esto no es fácil, porque uno comienza siendo artista porque uno quiere ser un poco como Dios. Vamos a hacer esto grande, vamos a hacer maravilla. Con el tiempo uno se da cuenta que si uno sigue en esa actitud no va para ningún lado. Que tienes que, la idea, la voluntad de hacer es un motor maravilloso de inicio, pero después uno tiene que entregarse al proceso, qué es lo que da, qué es lo que te dice, y termina cediendo tu voluntad a la voluntad del proceso. Entonces es que sucede la revelación. Entonces es que se da el milagro del arte. Mientras uno no hace esa transición, no hace esa voluntad inicial de hacer, tiene que luego modificarse a una transición, a un intercambio. Es como bailar en pareja. Si tú te empeñas en siempre dirigir, estás perdido. Y ni hablando de hacer el amor, que ese es otro baile. Así. ¿Sobre el baile o sobre el amor? Bueno, sobre el baile puedo decir muchas cosas, pero sobre lo que dijiste. Porque cuando ella señaló eso del cuadro y explicaste, de repente pienso, esta es la mogolla, si no, sí o no. También. Está señalado ahí clarito, sí o no. Ah, mira qué bien. Gracias, gracias, gracias. Eso es lo bueno del arte, que se presta a interpretaciones múltiples y que me mejoran la plana siempre, qué bueno. Bueno, aquí, esta es una pieza que yo considero muy importante por razones inclusive extra artísticas y que tuve la suerte que fue adquirida antes de montarla. Es el retrato de don Miguel Enríquez, corsario del rey. Este es el hombre más importante y poderoso en el primer tercio del siglo XVIII en Puerto Rico. Era corsario del rey, ostentaba una medalla del rey Felipe V, creo que era. Era hijo de un canónigo español, de un cura español y una esclava africana. Un hombre mulato que en ese tiempo, todavía de la esclavitud, llega a ser el hombre más importante del país. ¿Cómo lo logró? A base de maña, de inteligencia, de saberse manejar en un momento tan difícil. Entonces, tenía una flota de 300 barcos, manejaba y controlaba todo el comercio de ultramar y dentro del país. Yo sabía algo de él por José Luis González, que siempre estuvo fascinado con su figura y que cuando vivíamos en México me hacía cuentos, pero fue la doctora María de los Ángeles Castro que hizo una conferencia que me dejó deslumbrado, donde comparó a José Campeche, otro mulato ilustre, padre de la pintura puertorriqueña,
que un poco después, ya a fines de ese siglo, a principios del otro, pintó este cuadro de don Ramón de Castro, gobernador del país, español, gobernador del país. Entonces yo decidí, porque Campeche era toda la inversa, era de madre canaria y de esclavo liberto. Entonces, esa unión que hizo tan elocuente la doctora María de los Ángeles Castro me deslumbró y dije, no tengo que corresponder a eso, igual que correspondí al trabajo de Arcadio y Gervasio. Entonces, cogí el cuadro de Campeche, todos los emblemas del poder del gobernador se los di a Miguel Enrique. Y siguiendo la descripción, porque no hay retrato de él que sobreviva, pues era un mulato de pelo lacio y tenía 6 casas en la calle San Justo. Era un hombre poderosísimo. Así es que aquí hice esto un poco para sacar ese oscuro, literalmente ese oscuro personaje de nuestra historia, traerlo a la luz del presente. Y creo que significa mucho en estos momentos de Black Lives Matter. Tanto la serie de 11 como este cuadro y otros que van a ver, que estén en nuestra conciencia nacional. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Pues pasemos acá. Esto ya me embobiné con la cuestión de las telas y busqué fotos. Esta es de una familia en Jayuya en el año 50. Estos son autorretratos míos enmascarados, que parezco un asaltante bancario. Todos parecemos eso en un momento u otro. Y partiendo de fotos familiares de la diáspora, aquí el jardín después de María, que cayeron todos los árboles, entonces los reviví en cierto modo usando estas telas. Allí está mi nieta Marola. Comencé a hacer los retratos pandémicos partiendo de, como no podíamos vernos en persona, a través del correo electrónico y de mensajes de texto me enviaban imágenes y yo hacía los retratos. Van a ver de esos varios por acá. Y esto es un biombo que hice de las trinitarias que habían en mi patio, próximas a un muro azul que durante el terremoto se cayó y la sepultó. Y como la sepultó, yo decidí revivirla. Esta es parte de una de esas trinitarias, este tronco, que me fijé que tenía una parte que parecía el pico de un pájaro y otra la boca de una serpiente. Ahora se llama el ave sierpe. Y le hice un pedestal con los ladrillos que la sepultaron y en la mesa donde las pinté. Porque eso es lo que tratamos de hacer siempre los artistas, darle nueva vida a algo. Allá está hecho con escombros de el terremoto en Ponce. Mis compañeros fueron y recogieron metal, mampostería, madera, cosas caídas, y las imprimimos. Hicimos un estarcido de la Catedral de Ponce, y esta es la catedral, y este es el emplazamiento, pues la plaza de Ponce, y allí de nuevo el jardín, después de María. Y acá una pieza que ha resultado quizás la favorita de la exposición, y están unos bolsos que se están vendiendo como pan caliente, retrato de mi hija Alejandra, la madre de Marola, partiendo de un mensaje. Está ahí como mirando para acá. Ella tiene esa mirada. Entonces aquí está partiendo del álbum de familia, imágenes de la diáspora, ¿verdad?
de nuestros parientes que iban y se retrataban en las azoteas, enviándonos la falsa información, la mentira bondadosa de que estaban estupendos y cuando estaban comiéndose un cable. Pero los niños frente a la bomba de incendio, y aquí está mi hijo Giovanni, de un selfie que se hizo en su casa en Long Island, donde es artista y diseñador y trabaja en películas y series de televisión. Y aquí estos son, partiendo de dos imágenes, dos postales del siglo XIX, de el ama y la esclava. Entonces, es la misma tela, la imagen inversa, porque estos tejidos tienen esa facultad de que te dan dos posibilidades y yo decidí utilizarlas aquí para conceptualmente subrayar el hecho de la diferencia de poder y ubicación socioeconómica. ¿Sí? ¿Qué viene primero? ¿El decidir qué material utilizar? ¿El concepto? Es un maridaje. ¿Es un maridaje? Es un maridaje. Yo tengo una idea y a veces tengo la idea y busco el material que corresponda a la idea. A veces, en este caso, fue la tela la que me dio. Entonces ¿Las telas son recicladas? sí, sí, porque volvemos a lo mismo, es uno estar permeable a lo que pasa. Yo he dicho varias veces y lo repito hasta el cansancio, yo soy un artista circunstancial porque respondo a mis circunstancias. Soy un artista degenerado porque no pertenezco a ninguna generación. Yo tengo 82 años y estoy trabajando a la par con los jóvenes de este tiempo y no somos ni más ni menos. Ambos respondemos y hacemos nuestro trabajo. Soy un artista superficial porque me encantan las superficies, me provocan, sobre todo me provocan ir más allá de la superficie, buscarle nuevos sentidos a lo aparente. Y soy un artista serial porque nunca trabajo una pieza sola, sino que hago series, porque me provoca siempre a distintas visiones y testimonios de un mismo concepto con variaciones. Si me hubiera dado por matar, hubiera sido un asesino en serie. Por suerte, eso no sucedió. Todavía. Entonces aquí hay más de los retratos pandémicos, estos son todos partiendo de familia y seres queridos que me enviaron sus retratos de selfie o de que alguien le tomó una foto. Y aquí está Miguel Villafañe, cineasta que ha hecho documentales de mi trabajo, querido amigo, y por supuesto Rosa Luisa Márquez, que es mi cómplice en actividades teatrales, radiofónicas y televisivas, que hacemos travesuras juntos y por eso gozamos. Es un autorretrato partiendo de un programa que hice, una serie para el Museo de Arte de Puerto Rico que se titulaba Arte y Café con Martorell. Este es, querido amigo, Humberto Figueroa, artista y curador de esta exposición, a quien se le debe el montaje, que es una maravilla. Mi querida Paloma Suau, amiga y autora del Accidente Feliz, que es una película extraordinaria que sobrepasa por mí mucho el motivo de la película, y Enrique Trigotigo, otro querido amigo y cineasta, que ha hecho 2 documentales estupendos en mi trabajo también, y Walter Otero, que es galerista y amigo, que también en ocasiones vende mi trabajo. Y esto es El Muro Mortal. Esto es un eco colorido de la frontera que un presidente cuyo nombre no quiero mencionar hizo y fortaleció en la frontera sur de Estados Unidos. Entonces lo hicimos mis compañeros y yo y estudiantes
de la Universidad Católica de Ponce, evocando las cintas fúnebres que se hacían antes y que yo aprendí a hacer cuando hice en el año 89-90, cuando una epidemia que no tuvo la categoría de pandemia, pero que fue igualmente terrible, que fue la del SIDA. Hice una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo que se tituló Cementerio con S de semen. Entonces dije, pero espera, si estamos en las mismas. Y entonces retomé esa técnica que aprendimos entonces, hicimos este muro colorido para poderlo atravesar. Y los invito a hacerlo. Y partiendo de eso hice este trabajo, que sí ya es una reacción a la pandemia, donde tiramos primero el fieltro en el piso y mi idea original era hacer una cesta. Como ven, estas cintas están intercaladas, pero no sé si no fue porque me cansé y me levanté del piso. Y lo viré y dije, espérate, porque allá yo había trazado las horizontales, estaba trabajando las verticales. Y dije, adiós, pero si eso parece una bandera. Entonces me puse a contar las horizontales que yo había hecho porque eran las que cabían. 13. Yo dije, pero esa es la bandera de Estados Unidos. Estos son las 13 colonias originales hechas ahora desde aquí, desde la última. Y lo titulé 13 coronas para un virus, que no solo es el virus, no solamente es el coronavirus, sino el virus del colonialismo, que es igual o peor. Y acá los números, hice una serie de números, cuando un exgobernador del país, de cuyo nombre tampoco quiero acordarme, ocultó los muertos, los números, insistiendo tonta y criminalmente que eran 64, cuando en realidad eran miles y todos lo sabíamos. Entonces yo hice toda una serie que hice números, el número que finalmente la Universidad de George Washington dio y que se quedó corta, pues siguieron 2.795, voy a decir, pero los hacía así enrevesados, que no se entendieran. ¿Ves? Eso, que son como un caligrama, una influencia del arte japonés y chino, que yo admiro mucho. Y acá está un retrato de la matriarca extraordinaria de Casa Pueblo, Tinti de Ya, que han hecho una obra extraordinaria, falleció hace poco. Yo había hecho años cuando perdieron a su hijo, y es una costumbre que tengo últimamente, de que hay pérdidas que me parecen demasiado terribles, que las palabras para mí no son consuelo suficiente. Entonces, cuando murió su hijo, yo hice un retrato del hijo y se lo regalé, que está allí en Casa Pueblo. Así que cuando murió ella, le dije, no puedo hacer menos. El problema es que voy a tener que el resto de mis días voy a tener que seguir pintando difuntos queridos. Entonces le hice un retrato a ella y fue un toma y dame entre la tela, surgió el paisaje que no estaba ahí inicialmente, manifestó El gigante dormido de Adjunta, y el título de la pieza es El gigante dormido, ella despierta, esperando que el gigante despierte y nuestro pueblo también. Les regalé, esto pertenece a ellos, me lo prestaron. Se hizo una reproducción a tamaño pequeño que se está vendiendo para beneficio de Casa Pueblo. Y acá hay dos de los troncos de árboles que se cayeron en mi jardín y que pintamos y convertimos en animales fantásticos. Y por otro lado aquí, perfiles camafeos
de amigos, familiares y visitantes del taller. Y acá, partiendo de Black Lives Matter, yo en el 73, hice un grabado que se tituló ¿Y tu abuela dónde está? Entonces lo traje ahora a esto, en ese sillón viejo, ¿y tu abuela dónde está? Porque todos tenemos una abuela, un bisabuelo, algo que muchas veces esconden, porque todavía no hemos superado del todo el racismo en nuestra sociedad, algo que tenemos todavía que bregar con eso. Y aquí, como última pieza, había una sombrilla en el jardín que ya estaba llena de agujeros, se colaba la lluvia. Entonces, mis compañeros decidieron, íbamos a botarla, pero no, hicieron como un crazy quilt, de parcho a lo loco, partiendo de los retazos de tela. Y entonces vino Humberto y me dijo, pero sí, ¿y por qué no haces ahí rostros? Porque tú estás haciendo muchos rostros, hice una bandera con rostros. Pues vamos a hacerlo. Pero una vez lo hicimos, decidimos que había que hacerlo, porque como es radial, yo lo hacía así, para que se pudieran ver todos, tenía que dar vuelta. Entonces, otro de los compañeros en el taller, que es muy hábil mecánicamente, pues podemos, cogieron una cadena de bicicleta, y hay otro que es músico, y es esto. Y es chévere. Y así es que nos están dando vuelta a nosotros, que yo no sabemos ni quiénes somos ni para dónde vamos. Eso somos nosotros todos. Yo estoy por ahí, pues yo siempre me incluyo. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia y su paciencia. Me quedé con las ganas de seguir dando vueltas.